en este momento vengamos listos a escuchar, a aprender de lo que Dios nos habla por medio de su palabra. Una herencia eterna es el título del tema de este día, y lo vamos a basar en el libro de Juan, en el capítulo 4. Lo vamos a estar basando en el libro de Juan, en el capítulo 4. ¿Han oído ustedes acerca de las fortunas que muchos personajes dejan, los pleitos que hay, ¿verdad?, por las herencias? ¿Cuántos han escuchado de eso? Últimamente estaban los medios de comunicación dando duro acerca de un personaje de la vida artística que había dejado no sé cuántos millones de dólares, fortunas, y los pleitos que hay con los hijos, familia, cuando los hijos son menores, que ustedes saben a lo que me refiero, cuando hay una fortuna de por medio. Esto mayormente se da allá en el mundo, pero es peligroso que también dentro de la iglesia podamos inclinar la balanza en estas cosas. En la Biblia encontramos un caso en particular, y Jesús en el presente mensaje, quiere enseñarnos las cosas que tienen más valor. Por eso le he llamado una herencia eterna. ¿A cuántos nos gustaría una herencia? Yo creo que todos anhelaríamos. Y todos anhelamos la herencia eterna que Dios nuestro Padre nos va a dar en aquel día. Creo que por esa razón todos nosotros estamos acá presentes, nos esforzamos cada día en hacer lo mejor para poder obtener esa vida eterna que Dios nos ha prometido dar. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 3 al 14, vamos a estar sacando solamente dos cosas. Este capítulo tiene muchas enseñanzas, pero en esta tarde vamos a sacar solamente dos. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 3 al 14, dice de la siguiente manera: salió de Judea, hablando de Jesús, y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Tenemos esta historia, ya muchas veces la hemos leído, pero queremos enfocar dos cosas. Esta herencia, dice, en esta ocasión Jesús iba a predicar y le era necesario pasar por Samaria. Y llegó a cierta ciudad, que ya la leímos, y
y estaba allí el pozo de Jacob. Algo que para ellos en aquel entonces, incluso para los samaritanos, era de mucha bendición. Una herencia que Jacob había dado a su hijo menor. Usted se acuerda de José. Había dado esta herencia. ¿Cuántos años atrás han pasado cuando pasó esto, que Jacob dio esta herencia? Habían pasado muchos años, pero aún de esta herencia todavía se hablaba. Aún la mujer samaritana dice: mira lo que Jacob nos dejó. De este pozo bebieron sus hijos, bebieron sus ganados, y aún nosotros, dice la mujer, estamos siendo hasta el día de hoy bendecidos. Y es que sabe que, hablando de herencias, una propiedad, hablando de un terreno que tiene una fuente de agua, no tiene el mismo valor con una propiedad que no tiene agua. Aquellos que conocen del campo, conocen de todo esto, de precios. Si usted quiere comprar un terreno que no tiene agua, el precio es más bajo que un terreno que tiene agua. Pues para ellos era de mucha bendición esto. La mujer está admirada, y donde quiero enfocar es que en el versículo 13, donde dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Creo que es el versículo 14. Quiero enfocar el número 10. Si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? El versículo 12. ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? La pregunta de la mujer está basada ¿en qué? En cosas materiales. La mujer todavía no entiende lo que Jesús quiere explicarle. La mujer está dándole prioridad a eso que Jacob había dado, y eso es bueno. Yo no estoy diciendo en ningún momento, ni la Escritura dice de que el dejar una herencia terrenal, esto es malo. No, la cosa está en que sobre qué cosas nosotros nos esforzamos para dejar de herencia a nuestra familia. Si nos estamos esforzando más en las cosas materiales, o estamos dándole más valor a las cosas espirituales para que hereden nuestros hijos. Muchos padres nos esforzamos hoy en día, como está la situación bien difícil, en tener mucho trabajo. Nos esforzamos en trabajar y para darles lo mejor a nuestros hijos, pero muchas veces nos esforzamos más por darles un mejor vestido, una mejor vivienda, incluso una mejor escuela, una mejor universidad, pero dejamos a un lado las cosas que son eternas. Muchos hijos a veces se glorían cuando sus padres o muchas personas dicen: mira lo que mi padre me heredó. El carro quedó pagado, la casa quedó pagada, o un terreno. Para usted que es cristiano, yo creo que estas cosas no le agradan cuando nos damos cuenta que la persona que se esforzó tanto en darle lo material a sus hijos no les heredó lo mejor, el ejemplo de seguir a Cristo. Se esforzó tanto en lo material
pero no les dio un buen ejemplo en seguir las cosas de Dios. Los dejó muy bien económicamente, pero espiritualmente no dejó nada. En el caso de Jacob es lo contrario. Ustedes conocen de Jacob, a quien Dios cambió su nombre por Israel. Si ustedes recuerdan, un hombre de Dios. La mujer no hace énfasis de todo la vida espiritual de Jacob, sino está haciendo énfasis de eso material. Y quiero hacer dos partes en este mensaje. Tenemos acá en esta historia la herencia de Jacob y la herencia que Jesús promete. Una material en la que la mujer está enfocada, la otra espiritual, la herencia eterna. ¿Qué es lo que Jesús quiere dar a entender a la mujer? Versículo 13, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Está hablando de varias maneras. Una, era cierto, físicamente hablando, tenía que volver a tomar agua, pero también está hablando Jesús en cierto sentido a nivel en una forma amplia, relacionándolo a la vida material, en donde cuando nosotros nos esforzamos solamente por lo material, siempre vamos a tener necesidad de algo. Por mucho más que nos esforcemos en trabajar y en obtener lo que necesitamos, siempre habrá necesidad de algo. Y Jesús le dice, si tú permites que yo te dé de esta agua, tú no vas a tener sed. Te podrá hacer falta casa, te podrá hacer falta terreno, te podrá hacer falta un auto, pero tú estarás satisfecho porque tú me tienes a mí. Eso es lo que Jesús está queriendo explicar a la mujer y nos está queriendo enseñar en este pasaje a todos nosotros, porque ¿cuántos de nosotros nos esforzamos por trabajar y hoy en día el dinero no rinde? Ahora que estaba meditando en esta lección, me recuerda cuando yo vine por primera vez a este país. Vine bien joven, de 15 años a trabajar. Muchos parientes míos, a quienes conozco, también han venido bien joven acá, solteros, por supuesto. Y lo que yo estaba meditando es esto. Cuando estaba soltero, aunque ganaba poco, pero yo veía que ahorraba. Y ahora que quizás gano más, digo, trabajamos los dos, pero el dinero no se ve. ¿Cuántos se han puesto a pensar en eso? Digo, aquellos que hemos tenido la oportunidad de trabajar cuando hemos estado solteros. Yo tuve esa oportunidad y no lo digo por presunción, sino porque es una realidad. Quizás usted lo ha vivido. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nosotros pensamos en estas cosas, a veces somos tentados y nos desesperamos para poder hacer lo que hacíamos antes. En el caso mío, cuando era soltero, dije, y ahora el dinero, cheque que recibo, ni lo veo porque todo se va. Pero una cosa, no nos hace falta nada. No nos hace falta sustento, no nos hace falta abrigo, que es la prioridad que Jesús da. Tenemos una familia sana. Pero ¿qué pasa cuando nosotros somos vencidos por la tentación en querer hacer más y luchar por nuestros hijos? Ahora nuestras hijas, hablo de nosotros como pareja, que ya están solteritas, ya van a necesitar dentro de poco quizás ir a una universidad. ¿Cómo pagar una universidad? ¿Cómo sacar adelante a la familia? Es ahí donde nosotros necesitamos tener mucho control, porque
Justamente un hermano me estaba, en tiempo de recreo, después de las 12, me estaba hablando de un trabajo. Yo creo que todos nosotros, si somos trabajadores y buscamos trabajo, lo vamos a encontrar. Gracias a Dios, alguien que le guste trabajar, Dios lo bendice, Dios escucha a sus hijos. Pero ¿qué pasa si nosotros nos enfocamos, por ejemplo, en ver la universidad de nuestros hijos? Resulta que algunos días yo tengo que dejar de venir a la iglesia. Cuando mi esposa dio a luz, justamente en esos días yo tenía mucho trabajo y días de reuniones, incluso el domingo me buscaban que trabajara. Y mire esto, lo pongo como testimonio en donde uno puede fallar. Decía, si yo dejo de ir a la iglesia, dos cosas. ¿Quién va a llevar a mi familia a la iglesia? Y si nosotros, por ejemplo, no guiamos a nuestros hijos desde pequeños a que se reúnan, que vengan a escuchar la palabra de Dios, hay menos posibilidades en un futuro que estos niños se conviertan, ¿sabe? Si uno comienza a quedarse en casa, hay días, quizás usted como mujer lo puede entender también, que trabaja, llega súper cansado a casa y físicamente llega agotado, que no quiere venir a la iglesia porque está cansado. Pero sus hijos, ¿usted cree que si le llama a un hermano y le dice: hermano, quiero que me lleves los hijos a la iglesia, ¿y usted por qué no va a ir? ¿Está enfermo? No, es que me voy a quedar descansando. ¿Cree que se los va a llevar? Entonces vamos quitándole el interés a los hijos. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo acá en este versículo? Miren, ustedes pueden tener todo lo material, pero si no tienes el agua de vida, dice Jesús acá, ustedes siempre van a tener necesidad. Eso es lo que está diciendo en un mensaje amplio. Vas a tener sed de nuevo. Mas el que bebiere del agua que yo les daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué cosas queremos elegir? ¿Qué cosas queremos dejar de herencia a nuestros hijos o a nuestras familias? Quizás algunos no tienen hijos, pueden dejarlo a los hermanos también. Eso no es ningún problema. Y quiero enfocar, no es malo. La Biblia no muestra en ningún pasaje de la Escritura que el dejar una herencia material sea malo. No, de ninguna manera. Pero sí Jesús hace énfasis en que las cosas de Él tienen que ser prioridad. El hermano Elmer hablaba en Juan 15, ustedes estuvieron en la clase, que muchas veces Dios ve cuando nosotros estamos inclinando sobre unas cosas que nos puede ser problemas en el crecimiento, viene y las corta. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nos inclinemos sobre las cosas que tienen menos valor. La herencia material fácilmente se puede perder. Usted conoce la historia del hijo pródigo, Lucas 15, versículo 12. En esta historia muestra que la Biblia dice que el joven pidió la herencia, el padre se la da. Pero ¿cuánto le duró? Muy poco, dice. Se lo gastó. ¿Y qué pasó con el tiempo? Tuvo que regresar con su padre. Entonces, pero las cosas eternas, cuando nosotros nos esforzamos más por dar lo que tiene más valor, esto no va a desaparecer. En Lucas capítulo 3, 12, vaya conmigo a Lucas 12, Jesús se encontró con un muchacho que tenía problemas por la herencia. Lucas 12, versículo 13 al 20. Lucas 13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia.
Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Y ahí donde él narra una parábola del rico insensato. Había un hombre que tenía ambición. Quiero que dile a mi hermano. Un hermano no quería repartir ponerse de acuerdo acerca de la herencia, y le llega y le busca a Jesús. Y Jesús dice: no es esto lo más importante, sino las cosas que son eternas. Y en la parábola ahí narra de un hombre que tenía muchos bienes, pero vamos a leerla rápidamente. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Es decir, a veces no tiene a quién darle lo que tiene. Esto haré: derribaré mis graneros y edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Vamos a ponerlo en nuestras propias palabras, en nuestro propio tiempo. ¿Qué pasa cuando nosotros nos preocupamos por esas cosas materiales, por dejar todo, casa pagada, vehículo? Usted le da un vehículo a un joven, en un ratito lo choca, se lo acaba. Una casa, viene un incendio y puede desaparecer. Pero si nosotros como familia, como padre, hemos instruido, dando primeramente un buen ejemplo a nuestros hijos, esto lo van a ver ellos, les va a servir mucho más que una posesión que nosotros les demos. Salmo 119, el salmo más grande, más largo de la Biblia. Salmo 119, en el versículo 111 dice David estas palabras. 119 y 111. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. ¿Quién era David? ¿Tenía posesiones David? Quienes han leído la escritura acerca de este hombre, sí, era el rey de Israel, tenía muchas posesiones. Pero David en este texto no está exaltando la vida material. Dice: lo mejor que yo puedo tener, lo mejor que he heredado, dice David, es tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Tu palabra, es lo que David dice. No hay cosa más linda que pueda sustentar el alma que el estar lleno de la palabra de Dios. Se puede tener muchos bienes, pero no hay paz. Si no tenemos la paz de Cristo, no podemos decir esas palabras que David está diciendo. El apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, un hombre que era estudiado, un hombre que conocía la ley, pero no conocía a Cristo, dijo estas palabras, Filipenses 3, 4 y 7. Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 7 dice:
aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. O sea, Pablo dice, si hay alguien de quien se debe de gloriar en la carne, yo soy el primero. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice. Y dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Vamos a sacar parte de este texto, porque Pablo era bien celoso de la ley, pero vamos a hablar de los estudios. Pablo era muy preparado académicamente, tenía mucha preparación, pero Pablo dice, y este es un mensaje para todos nosotros, ¿de qué nos sirve, hermanos, que nosotros, no que sea malo, que nosotros nos esforcemos como padres en preparar a nuestros hijos que saquen un doctorado, una licenciatura, que tengan buenos títulos, que no es malo, y si no nos esforzamos a que ellos conozcan a Cristo? Pablo dice, es en vano, esto lo tengo como pérdida. Entonces, ¿sobre qué cosas nosotros estamos enfocando? Digo yo, hablando de esto de los estudios, porque ya hay padres acá de familia que tienen hijos en la universidad. Y creo que es muy difícil. Todavía no sé qué es eso, no he llegado yo ahí. Muchos padres están trabajando, haciendo lo imposible para sacar a sus hijos adelante. Esto es bueno, hermanos, pero no debemos de descuidar la otra parte. Todo esto tiene que ir junto. Vamos a darle estudio, vamos a darle universidad a nuestros hijos, a nuestra familia, pero va a ir de la mano de Dios. Vamos a darles casa, pero va a ir de la mano de Dios. No puede ir solamente lo material, pero siempre suele que nosotros nos descuidamos, y es obvio. No podemos tener el tiempo si nos ponemos una meta en sacar algo adelante o pagar intereses de las cosas materiales. No vamos a tener tiempo para venir a la iglesia. Para los quienes tenemos hijos pequeños, no vamos a tener el tiempo para traerlos, mucho menos para estudiar en casa. Un hermano decía algo, aquí lo dijo en una ocasión, y es bueno reconocer a nosotros como padres, los maestros hacen un trabajo tan grande en la iglesia, los maestros de niños, que a veces nosotros no tenemos el tiempo por tan ocupados que andamos de sentarnos con ellos e instruirles con la palabra de Dios. Los traemos a la iglesia para que los hermanos les enseñen. Y a veces nosotros no lo hacemos en casa. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no los traemos? No lo hacemos en casa, ni mucho menos los traemos a que otros hermanos que se esfuerzan en la enseñanza, que los puedan instruir. Entonces hay menos posibilidades que estos niños puedan permanecer en la viña del Señor. Vamos a leer otro pasaje. Pues estamos hablando, no pierda de enfoque, sobre qué herencia estamos queriendo dejar nosotros. Si dejar en nuestra familia una herencia eterna, como la que Jesús promete, o una herencia de la que el mundo hable. Muchas veces el mundo se goza. La mujer samaritana está emocionada de eso, de lo material. Jesús le dice, mira, la herencia que Jacob dio a su hijo es buena, es importante, pero para Jesús no tiene mucha prioridad. La herencia que yo quiero dejar, que es eterna, esa sí tiene más importancia. ¿Y qué tenía Jesús? ¿Qué ofrecía Jesús? Jesús dijo en una ocasión, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, el Hijo del Hombre
no tiene donde reclinar su cabeza. Es necesario esforzarnos, pero no olvidando la vida espiritual. Pablo para nosotros es de gran ejemplo. Hechos 20, capítulo 32, mire lo que el apóstol Pablo nos está queriendo decir en Hechos 20, capítulo 32. Dice, vamos a leer el 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Una herencia que Pablo quiere dejar y nos ha dejado a todos nosotros es lo de la enseñanza. ¿Cuántas cartas el apóstol Pablo escribe en el Nuevo Testamento? Escribe 13 epístolas, donde están llenas de exhortación, donde están llenas de amor, donde ha amonestado a muchos hermanos, donde la Biblia no nos menciona acerca de Pablo de los bienes materiales. Abraham, en el libro de Hebreos se recuerda, pero Abraham, aunque era un hombre rico, hermanos, con muchas posesiones, el libro de Hebreos, Abraham no lo resalta como el hombre más rico de los orientales. Job también era uno de ellos. ¿Por qué es recordado Abraham? Por la fe. Está dentro de los héroes de la fe. Entonces la pregunta es, ¿cómo queremos ser recordados nosotros cuando nos vayamos de este mundo? ¿Por los bienes que dejamos y que el mundo vea? ¿Para que nuestros hijos nos exalten después de muerto? ¿O transmitir esa herencia como la de Abraham, donde nosotros somos partícipes también, como dice la palabra de Dios, por la fe? ¿Qué cosas, cómo queremos ser recordados? Como Pablo, que escribe, donde exhorta tanto a los hermanos. Yo creo que es necesario meditar en esto, sobre qué cosas estamos trabajando. Quizás usted diga, yo no tengo herencia, pero mire lo que dice Salmo 116, hablando de herencia material. O quizás mis padres no me heredaron a mí. Mire lo que dice Salmos 16, 5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mis suertes. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, en la hermosa la heredad, y es hermosa la heredad, que me ha tocado. ¿Cuál es la herencia? Dice David, la porción. Estoy en Salmos capítulo 16, versículo 5. Jehová es la porción de mi herencia. Jehová, o sea, eso es lo mejor que yo puedo tener. A Dios conmigo. Esa es la herencia más grande que me ha tocado. En una ocasión, por el lugar donde nosotros vivimos, se desapareció una persona en tiempo de guerra. Murió la madre y heredó a los hijos, que creo que como 3 o 4 hijos. Esta persona se vino por los años 70 y algo para acá y nunca supieron de él. Lo hacían por muerto. Como 3 días después de tantos años, como 3 días después que la madre fue sepultada, apareció aquella persona. No sé qué había pasado, había estado presa acá en Estados Unidos, México, pero la cosa está en que no le quedó herencia, pues ya estaba el testamento hecho
y como hijo no tenía, tampoco dejó descendencia. Entonces la herencia que le correspondía a él la tomaron sus hermanos, y eso es bíblico. Un día estudiando acerca de esto, así era en la ley en el Antiguo Testamento. Si alguien moría y no dejaba hijos, tomaban la herencia a los hermanos. Si no tenía hermanos, dice, o sea, iba en grado según los parientes, según la parentela, la tomaban los tíos y así, hasta ahí llegaba. Entonces, la cosa está que hubo pleitos por eso. Él quería herencia, pero no tenía. Pero si nosotros estamos en esa posición, no nos preocupemos si somos alguien que quizás nuestros padres no nos heredaron nada. David dice, Jehová es la porción de mi herencia. No se preocupe si usted no tiene nada, si a usted no le dejan. Cristóbal se ríe porque no sé por qué. Nosotros somos 12 de familia. Es bonito cuando nosotros nos enfocamos y vemos las cosas materiales. ¿A quién no le gustarían? Creo que a todos nos gustaría. Pero cuando nosotros ponemos en prioridad las cosas de Dios, nos vamos a dar cuenta que tienen mayor valor cuando nosotros tenemos la palabra de Dios. Vamos a concluir. Hay un buen ejemplo que no lo voy a leer. Para aquellos que quieren dejar cosas materiales, hay un buen ejemplo en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 5. En este texto no se menciona la herencia ni bienes materiales, pero sí hay una herencia espiritual ahí. Es acerca de la abuela de Timoteo. Vamos a ver 2 Timoteo capítulo 1 versículo 5. 2 Timoteo capítulo 1, 5 dice, trayendo a la memoria, dice el apóstol Pablo, la fe no fingida que hay en ti, le habla a Timoteo, la cual, dice, habitó primero en tu abuela y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Esto lo hablaba al principio. Si usted es un hombre de fe, mire cómo se iba transmitiendo esta herencia. Primero, la abuela, luego su madre, luego está Timoteo ahí como el hijo, que la vida iba por escala. Pero si mi abuelo, hablando terrenalmente, no era un hombre de fe, mi padre mucho menos, ¿cuál es el porcentaje que yo como hijo pueda crecer en la vida espiritual? O sea, tenemos que comenzar entonces nosotros, y ese es el ejemplo que es para nosotros la mejor herencia que Timoteo pudo heredar de su abuela. Eran unas mujeres de fe, dice el apóstol Pablo, no fingida. Quizás usted sea abuelo y esté pensando ya en sus nietos, ¿qué les va a dejar? Déjenles un buen ejemplo, un buen testimonio de vida, y eso es lo más importante que sus nietos pueden heredar. Hay un pasaje que nosotros lo aplicamos solamente a los casados, que sería bueno que nosotros lo habláramos a los jóvenes. Es en cuanto a los deberes sociales, Colosenses capítulo 3, versículo 18. Colosenses capítulo 3, versículo 18 al 24. Sí, Colosenses 3, versículo 18. Este texto lo aplicamos solamente en los matrimonios, donde dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. No esperemos a cuando nuestros hijos estén en el matrimonio que ellos aprendan esto.
Es necesario que nosotros enseñemos esto a nuestros hijos, quizás ya estén solteros, pero siempre que vaya acompañado de nuestro ejemplo. Por ejemplo, debemos de enseñar a nuestros hijos, hablando del versículo 19, usted cuando se case debe de amar y respetar a su mujer, la debe de tratar bien. ¿Cuántos recibimos esa enseñanza? O las madres o a las mujeres, hija, cuando usted se case, usted tiene que respetar a su esposo. Muy pocos creo que hemos recibido estas instrucciones. Las venimos a recibir dentro del matrimonio y no es tarde para nosotros que tenemos hijos comenzar y heredar, que ellos hereden esto, pero a través primeramente del buen ejemplo. Pero como yo como padre le voy a decir a mi hija, usted tiene que someterse, tiene que ser sujeta a su marido, si ve que mi esposa me da de golpes? O al varón, ¿cómo le puedo decir a mi hijo varón? Hijo, cuando tú te cases, tienes que amar, tienes que respetar a tu mujer, tratarla como el vaso más frágil. Y si yo no respeto a mi esposa, o sea, tiene que ir acompañado, y ese es el mejor ejemplo, la mejor herencia que nosotros podemos transmitir a nuestros hijos. Para aquellos que todavía no son cristianos, quiero concluir, porque ya llegó el tiempo. ¿Sobre qué está trabajando usted? Quizás lleva mucho tiempo en la iglesia asistiendo, reuniéndose y escuchando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que va a heredar a sus hijos? Una vida llena de religiosidad. Porque cuando venimos solamente a escuchar y no nos convertimos, pues hemos dado un paso, pero todavía no está completo el buen ejemplo para nuestros hijos. La conversión, debemos de convertirnos. Es necesario que usted decida. Es necesario que nosotros decidamos sobre qué vamos a trabajar, por dejarlo bien acomodados a nuestra familia o por dejar que nuestros hijos, para que nuestros hijos se salven. Quizás no les dejemos nada, quizás queden, dice mi papá, si les queda una jarana también se la reparten, cuando nos ponemos a bromear con él. Si les queda una jaranita también ahí la reparten. Cuando nosotros lo molestamos, papá, y la herencia, obviamente en broma, si le queda una jarana, dice, también se la reparten. Entonces, es posible que muchos hijos queden endeudados, es posible que sí, pero si usted les deja un buen testimonio de vida, una vida llena, que se ha entregado al Señor, eso es lo mejor, aunque no les quede nada. Josué en una ocasión les dijo al pueblo, y con este texto quiero invitar a los oyentes, a aquellos amigos que no se han convertido, o a aquellos hermanos que todavía están sirviendo a otras cosas, sirviendo a veces más a lo material que a lo espiritual. En Josué 24:15 les dice a aquellas personas que no se decidían, que tenían a otros dioses y servían a Dios también. Querían servir a Jehová y querían servir a los otros dioses. Miren, es necesario que ustedes elijan hoy. Si deciden buscar, adorar a los dioses de los amorreos, dice, a los dioses que vuestros padres adoraron y quedaron muertos en el desierto, o deciden buscar a Jehová. Usted decide qué cosa quiere heredar a su familia. Si las cosas de Dios que son eternas o las cosas materiales. Pero yo, dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. La invitación es para los amigos, para todos nosotros. Quizás estamos construyendo mal, estamos construyendo en cosas que tienen menos valor. Es necesario que analicemos y podamos tornar y escuchar las palabras de Jesús, que dice, las palabras que yo traigo, dijo a la mujer, son de vida eterna.
El que bebe de esta agua va a volver a tener necesidad, va a volver a tener sed, pero el que bebe de mi agua que yo le daré, según Juan 4, donde estuvimos estudiando, no tendrá sed jamás. Voy a dejar la invitación en pie, la invitación está abierta para quienes quieran obedecer al Señor o reconciliarse. Vamos a tener un himno de invitación después del canto. Usted decide si quiere obedecer al Señor. Esperamos que este mensaje haya sido para edificación de cada uno de nosotros y que Dios le bendiga.